¿Qué tal amigos de Programación Alternativa y Capital Intelectual? El día de hoy estamos con el director Ricardo Tavera, es director de cine, ha producido algunos programas en televisión. El día de hoy vamos a hablar del reestreno de su película Niños Asesinos. Es una temática fuerte, quiero platicar y ahondar en todo esto porque creo que estamos viviendo en tiempos muy violentos en este país. Cabe recalcar que proyectos como estos hacen notar mucho una tendencia que se está dando en los jóvenes de hoy y en el país en el que vivimos. ¿Cuántas veces te dijeron que no confiaras en la gente? Y tú confiaste. ¡Vale madre! ¡Me tienen todos hasta la madre! ¡Malditos! ¡Voy a matar a todos! ¡A todos esos deberes del mundo! ¡No saben escuchar! Pues mira, Ricardo, acabo de ver la película. Me parece una película impactante, me parece que refleja una realidad que estamos viviendo en este país, pero quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te inspiró a ti para dirigir un proyecto como estos? ¿De dónde nace este proyecto? Fíjate que de la preocupación, yo creo que muy personal e inconsciente, de poder decir algo más acerca de las emociones. Sí, Siempre he sido alguien que le ha preocupado mucho la parte humana, ¿no? No desde el punto de vista de vamos a ser todos los amiguitos, ¿no? claro. Sino desde el punto de vista de sacar, yo creo que uno sus propios monstruos, ¿no? De poder hablar de su propia infancia, de sus propios traumas, de sus propias irrealidades y, ¿por qué no? También un poquito de superar esas mismas baches que uno tiene de pronto en la vida, porque obviamente la vida así es, ¿no? De alguna manera Sí, ese proyecto llegó a mi vida con las características, en primera, de poder impactarme con las historias, porque me llegaron una tras otra en un poquito lapso de tiempo. Realmente ya en un año ya tenía casi todas las historias. Estaba sí. pensada incluso para una serie de televisión que tuvimos que acortar por presupuestos y tiempo, pero tenía más de 12 historias pensadas precisamente para niños asesinos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera me fui inmiscuyendo más en estas historias, ahondé más, investigué muchísimo, traté de meterme lo más que podía sin, obviamente, rebasar la línea de acción de las historias más importantes, porque obviamente son casos reales. Sí, Y claro. obviamente traté de respetar lo más que se podía, al 95, 96%, la trama de una historia como las que se cuentan en la película, basada precisamente en historias reales, ¿no? Que de alguna forma fueron sensibles, que hubo personas afectadas, que hubo muchas emociones. Y obviamente son emociones al límite, ¿no? Que de alguna manera, cuando las vas contando, no te parecen tan fuertes hasta que las vas viendo, Claro. en este caso en el cine, ¿no? Y de alguna manera, tratar obviamente de vincularte con estas historias lo hace aún más fuerte, ¿no? Alguna vez me decía un chavo en una universidad cuando fui a dar una conferencia, es que yo creo que la película en cierto momento tú la hiciste más por morbo que por otra cosa, Ok, sí, se ¿no? puede Entonces yo le dije, la verdad, mira, te soy muy malinterpretar. sincero, agradezco tu comentario, pero créeme que nada tuvo que ver con eso, ¿no? Fue realmente un proceso inconsciente de, obviamente, de poder hablar del proceso de la infancia y Claro, de cómo un ser humano va rompiendo sus propios límites emocionales para poder convertirse en algo que a lo mejor ni quiere ser, ¿no? claro. Sin embargo, que de alguna forma está viviendo una serie de circunstancias emocionales súper fuertes, violentas y agresivas y no saben cómo sacarlas o cómo encontrarles una salida, ¿no? Entonces, ese comentario a mí me pareció no solamente extraño, ¿no? Sino en algún momento hasta ilógico, no por la persona que me lo preguntaba, ¿no? Sino por la forma en la que yo lo veo, ¿no? Que es totalmente distinto y de alguna manera, pues la aventura siempre la asumí con el mayor respeto y la mayor responsabilidad y a lo mejor creo que eso es la clave del éxito actual de esa película. Claro, sí, como lo comentas, al final de cuentas, todos estos chicos fueron víctimas de las circunstancias, era algo que rebasaba de sus manos por muchas cuestiones, ¿no? A veces es no tener la madurez para entender lo que está pasando, a veces es no pensar o creer que hay otras opciones para ti en el mundo, y creo que parte de eso es parte de los desafíos que se ven dentro de esta película. Pero para ti, ¿cuál fue el mayor desafío dentro de la producción de este proyecto? Me comentabas que tuviste algunos enfrentamientos con algunas instituciones al respecto. Uy, no con unas, ¿no? Como con 200. Sí, Fue muy, muy caótico el proceso de poder crear niños asesinos. Sabía que iba a ser difícil, pero realmente no tanto. Sin embargo, estaba yo empezando en el cine ya profesional y en las ligas del cine mexicano. Por lo tanto, estaba yo más enfocado en lograr las cosas y en la entereza total de poder trascender esa parte, ¿no? sí, Entonces, cuando eso sucede, pues uno como creativo trae la visión muy clara y sabe uno lo que quiere, ¿no? Sin embargo, el proceso creativo fue muy lindo.
encontrar a los actores fue un proceso muy bonito. Formamos primero un grupo de actores que fue como un grupo prueba, que no Ok. funcionó. Fue todo un caos porque los papás tuve dos mamás que se escandalizaron fuertísimo por justamente el personaje que iba a ser su hijo, ¿no? Y cuando presenté ese proyecto a un ejecutivo de una televisora, me dijo que la historia estaba adelantada a su época, ¿no? Claro. Y sí, así fue, ¿no? Tal cual que cuando formé ese equipo, estaba todo el equipo de padres, de actores y de actores adultos como muy preocupado por la historia, ¿no? Sí. Cuando realmente lo único que tenía que pasar era que pasara el tiempo, que madurara. Dicen que el tiempo te da siempre la razón, ¿no? Sí. Entonces creamos después, casi un año y medio después, un elenco nuevo, un elenco diferente, que ya venía con otra energía, ¿no? Papás totalmente emocionados, con Sí, niños verdaderamente actores, actores de primer nivel, famosos ya también, claro. que traían también otra visión, ¿no? Y que decían, vamos a contar la historia, ¿no? Aventémonos a contar una historia que aunque es ruda, triste o macabra, vale mucho la pena contarla. Entonces hicimos un equipazo, la verdad es que los protagonistas, todos los que formaron parte de esa película, en ningún momento en el proceso creativo se preocuparon por la historia. Era más bien el rollo personal de poder nosotros sentirnos a gusto como equipo y poder de alguna manera que no sea una pesadilla el contarlo. Si ya de por sí la historia, de por sí es súper fuerte, de alguna manera el que alguien te dé la oportunidad, en este caso los padres de los niños actores o los actores juveniles o los actores adultos, te ponen el pie, pues obviamente el proceso se vuelve pesado, ¿no? Claro. Sin embargo, no fue así, fue todo lo contrario, ¿no? Incluso mis 4 protagonistas más importantes hasta la fecha son muy queridos amigos, ya están más grandecitos, obviamente, Sí, por todo sí. el tiempo, ya pasaron la niñez, ya están en la adolescencia. Sin embargo, recordamos el proceso como algo muy bello, porque de alguna manera siempre fuimos de la mano, tanto ellos conmigo como yo con ellos, tratando obviamente de entender de una manera humana la parte de los niños asesinos y obviamente los asesinatos realizados y los sucesos y las increpancias de los hechos que obviamente se dieron en cada persona. Yo me senté con ellos en muchísimas sesiones de ensayo, de trabajo de mesa, de análisis de personajes, para poder entender. Vimos a un psicólogo, vimos también a un especialista, y bueno, diferentes elementos y estrategias que hicimos para que funcionara. Sí. Y obviamente, uno de los casos más bonitos es justo el que hace a Mariano, que es el último caso de la película de Niños Asesinos, que aparte lo interpreta Kaisiani, que es un actorazazazo. Sí. Justo su mami me dijo, tú haz lo que tengas que hacer, despreocúpate, él va a estar bien porque ama lo que está haciendo. Claro. Eso a mí me daba una tranquilidad enorme, porque no sabes, las escenas más fuertes que teníamos que hacer con él me decía, tú dime qué tengo que hacer, ¿no? Entonces hubo la última escena en donde llora desesperadamente, justamente nos llevó mucho tiempo. Entonces le pedí permiso a su mami para poder llevarlo a otro nivel emocional y me dijo, adelante, vamos. Y salió, pues obviamente, padrísimo, ¿no? Esa sensibilidad que justo vemos en estos niños actores, pues obviamente se ve transformada porque lo sienten. Claro. Y sabemos precisamente que la actuación, sobre todo profesional, tiene que ver con el que la gente lo introyecte. A lo mejor no es verdad porque forma parte de la ficción. Sin embargo, no podemos estar alejados del sentimiento los que somos creadores profesionales porque de alguna manera somos masoquistas, ¿no? Nos gusta Sí. sentir eso a flor de piel, aunque haya sido difícil, ¿no? Claro. Porque intuyo cómo debió ser los casos justamente de estos niños que rebasaron ese límite y de alguna forma se volvieron criminales y pasaron historias muy fuertes. Y de alguna manera eso, pues obviamente te hace ser un poquito más responsable de las cosas, ¿no? Sí, claro, porque al final de cuentas hablas desde la ficción, pero retratando la realidad de México. Y eso quisiera preguntarte. Entiendo que a veces, como lo comentas, hacemos cosas inconscientes, pero quiero pensar que siempre detrás de cada una de las acciones que tenemos hay un inconsciente para dar un mensaje. ¿Cuál crees tú que es el mensaje de este proyecto? Yo creo que es lo primero que yo siempre intenté decir, no tanto inconsciente, sino ya muy consciente, es Sí, precisamente el creer en la salud mental, el creer en ti mismo, pero no desde el punto de vista como nos lo venden ahora, ¿no? Sino sí, desde el punto de vista que trabajes y hagas un filtro realmente de lo que piensas y sientes. Y sobre todo el mensaje más importante es creer en ti como persona adulta, más que como niño. sí, Porque sabemos que, bueno, está la famosa frase de infancia es destino, ¿no? Si todo lo que te afectó o lo que viviste de niño, de alguna manera en el futuro no es trascendido,
causa muchas cosas súper delicadas, que de alguna forma actualmente ya tenemos muchas herramientas para darnos cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, a lo mejor antes, hace 20, 25 años, pues estaba un poquito más metido, ¿no? Y a lo mejor hablar del abuso mental, del abuso físico, incluso hasta sexual o incluso Sí, claro. personal, era tema totalmente prohibidísimo, ¿no? Actualmente sigue siendo un tema tabú muy fuerte, ¿no? Sin embargo, hoy siempre he sido partícipe de que hablemos, de que la gente nos atrevamos a decir las cosas como son sin miedo, para que podamos de alguna forma crecer y de alguna forma también, como lo dice la historia, ¿no? Salir adelante con esta parte humana y personal que nos va a diferenciar entre ser asesinos o no. Creo que el amor es una de las cosas también que de pronto descuidamos porque todo el mundo vivimos muchos problemas, ¿no? Sin Sí, embargo, entre mayor capacidad de autoentendimiento tengamos, mejor. Y creo que el mensaje principal de la película o el más importante o fundamental es precisamente las relaciones interpersonales que tengan esa sanidad, ¿no? Y de alguna claro. manera el mensaje principal es acerquémonos al interior, ¿no? Al corazón, a la mente. Incluso la mayoría de los personajes en esa película lo mencionan, ¿no? La programación neurolingüística, la programación de la mente, del cuerpo, la forma también de poder autosanarte. Y creo que también eso es muy importante y actualmente, aunque hay más información, se sigue mencionando poco. Claro, claro, sí, y creo que tiene que ver también mucho con un machismo que hay en nuestro país, porque creo que va de la mano el no expresar los sentimientos con el machismo intrínseco que ya tiene nuestra sociedad, ¿no? Claro. Y se ve reflejado en los personajes. Los chicos, los varones que hay protagonistas, tienen ese machismo Ah, claro. interiorizado muy, muy, Seguro, muy fuerte, ¿no? seguro. Entonces es lo que impide que realmente conecten con sus sentimientos y reconozcan cuál es el problema. De alguna manera también es súper importante mencionar que ese machismo del cual mencionas no se ha quitado todavía de nuestra Claro, sí, sí, sociedad, sí. ¿no? Sigue muy, muy latente y de alguna manera también esos bloqueos, pues obviamente nos obligan también a ser como sociedad un poquito más visionarios, ¿no? Para poder decir, bueno, esta es la actitud, estos son los mensajes introyectados o inyectados, eso es lo que tenemos que cambiar y de alguna manera lo que tenemos que hacer que fluya, ¿no? Y que de alguna forma también el machismo no solamente deje de ser una ideología, ¿no? O una Claro. forma de vida, ¿no? Sino que también aprendamos como seres humanos que el machismo lo único que hace es limitar en ciertos elementos mentales y de conducta, ¿no? En general, obviamente, el concepto varón. Entonces, cuando nos acostumbramos a tener una libertad de mente y de pensamiento, obtenemos mejores resultados. Claro, sí, sí, sí. Y creo que es algo que las nuevas generaciones, bueno, están cambiando. Es difícil cambiar a las generaciones anteriores, pero hacer un trabajo bueno con las siguientes generaciones, bueno, es sembrar una semilla para las futuras, ¿no? Para las que le siguen después de ellas. Pero quiero preguntarte también en este aspecto, porque creo que tuvo que haber mucho trabajo psicológico con los niños en esta parte. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Porque sé que son escenas fuertes, sé que los diálogos también son fuertes y que ellos lo entiendan y cómo trabajen con ello. ¿No fue un reto dentro de la producción? Más que un reto fue yo creo que un gozo. Yo le llamaría como algo totalmente fructífero. El proceso con cada uno de los protagonistas de la película fue muy bello. Entonces, ellos le entendían perfectamente lo que significaba porque justo yo me dediqué a explicarles todo. El Sí, fundamento principal, por ejemplo, del caso de los niños de Liverpool, ¿no? Que traían toda una historia. Investigué esa historia más de 4 meses, ¿no? Entonces, entre datos, detallitos, análisis psicológicos, análisis emotivos, y de alguna manera con los 12 actores que interpretaron precisamente a los dos personajes de Liverpool, que en este caso fueron dos niños que le quitaron precisamente la vida a John Venables, fue muy, muy padre porque de alguna manera ellos me preguntaban todo, sobre todo uno de ellos, el actor que se llama Uriel Raymond, era muy incisivo precisamente en todos los elementos emocionales. Siempre me preguntaba qué lo llevó a eso, en qué momento decidió, siempre me decía, en qué momento decidió emocionalmente quitarle la vida a alguien más chiquito que él, ¿no?
Sí. Entonces, justamente yo le platicaba, las decisiones más infantiles obviamente se toman la mayoría inconscientes, ¿no? Claro. Obviamente, cuando ya vienen con una serie de emociones muy juntas, que ya son muy aplastantes, frustrantes, dolorosas, pues obviamente es como un volcán, ¿no? Que de alguna manera en algún momento tiene que salir y explotar de la peor manera. Entonces, obviamente el personaje o lo que hace de manera incidental es poder hacer que salgan esos monstruos de una manera abrasiva, ¿no? Sí. Obviamente cualquier trauma que no es experimentado o que no es sacado de manera adecuada o de manera inadecuada, pues obviamente se va a juntar y va a explotar al triple después. Eso lo entendía él muy bien y su coactor, que se llama Israel, de alguna manera entendía también muy bien el personaje porque él era también en la vida real mejor amigo de su coactor. Ok. Se llevaban súper bien, entonces ambos entendían lo que significaba la complicidad y les hice hacer un juego con elementos de pensamientos que fueran un poquito negativos para que pudieran ellos entender precisamente hacia dónde iban los pensamientos de ellos. Llegó un momento en el ejercicio que se asustaron tanto que dijeron, ya no quiero. Sí. Entonces les dije, ahora imagínense ellos que le siguieron como 10 veces arriba, Sí, en claro. pensamientos, en acciones, en emociones. Y entonces la escena, cuando ellos gritan y se confiesan que ellos fueron precisamente quienes le quitan la vida a este pequeñito, es muy real porque la sintieron verdaderamente en un ejercicio que aparte lo hicimos en un parque ahí cerca de World Trade Center, que fue increíble. Y les dije, remitan a lo que sintieron precisamente en ese ejercicio cuando los pensamientos negativos y las groserías entre ustedes ya los estaban rebasando, Sí. ¿no? Me dijeron, es que me da miedo volver a repetirlo, me decía uno de ellos, ¿no? Me Sí. da un pánico poder volver a repetir eso que yo sentí y no me gusta. Le dije, pues obviamente trata de poder representarlo lo más que puedas para que hagamos el mejor trabajo. Total que le salió increíble, como lo vemos en la escena, muy honesto, muy realista. Y obviamente, bueno, al final que terminó la escena, todos los técnicos les aplaudieron, porque obviamente la sensación la hicimos en Sí. una toma, ¿no? Para eso, para el cine es magia, ¿no? Sí, Filmar claro. una escena en una toma es maravilla para cualquier productor o director de cine, ¿no? Sí. Entonces, eso lo hace obviamente sensible. Y de alguna manera, el trabajo con los demás actores fue muy similar. Cada equipo era distinto, como lo hicimos obviamente en capítulos. Sí. Cada equipo tenía su propia personalidad. Sin embargo, cada equipo trataba precisamente de poder tener los sentimientos a flor de piel, de poder tener los sentimientos lo más puro posible. El equipo que me costó un poquito más trabajo fue la historia 2 de la película, Sí. en donde le hacen la propuesta al profesor. Ese equipo al principio no se llevaba nada bien. Entre Sí. los chicos no se caían nada bien. Fue muy difícil porque hacer que pudieran enlazar y sentirse empáticos fue muy complicado. Igual hicimos una serie de ejercicios actorales para poder hacer trabajo en equipo, para vincularse, para emocionarse. Y de alguna manera al principio les costaba trabajo. Después llegaron a ser tan amigos que ya después ellos se siguieron viendo y ya nunca los volví a ver. Sí, sí, sí. Que son estas complicidades que se van dando dentro de la cámara, ¿no? Que al final comentas, estos chicos se hacen amigos, los otros chicos eran mejores amigos. Sí, Pero para ti, ¿cómo era mantener el orden dentro de una producción así? Porque entiendo que pues los chicos son chicos, a final de cuentas. Y digo, al final de cuentas están los padres también para guiarlos, pero no sé si hay algún factor de rebeldía por parte de ellos o qué tan propositivos fueron a la hora de grabar la película. fíjate que hasta parece chistoso, ¿no? Y la última película que hice, que fue Juniors, ahí me Sí, costó muchísimo justamente el trabajo con la parte de la coordinación de la conducta, del carácter o incluso de la armonía en el set. Y era una historia que contaba todo lo contrario, era alegría, diversión, era complicidad de amigos. Ahí me costó más trabajo, ¿no? En Niños ok, Asesinos no me costó nada, nada de trabajo. Eran tan profesionales todos los actores, tanto los adultos como los niños, que de alguna manera hasta yo me sorprendía, ¿no? No tenía que estarme desgastando emocionalmente, ni ser el típico maestro regañón, o de alguna manera tratar de ser un poco más agresivo, como a veces solemos ser los directores cuando estamos muy tensos por sí, tanta cosa que tenemos que resolver, ¿no? Jamás tuve una sola complicación con ninguno de ellos fuerte. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque se pensaría lo contrario, ¿no? Al ser un tema, al ser un tema difícil, pensaríamos que habría rebeldía, que habría agresión, que habría un poco de violencia, sí, que habría inestabilidad, que habría desprotección, ¿no? Sin embargo, fue todo lo contrario, ¿no? Parecía realmente un proyecto que contaba otra historia, con otras necesidades,
Entonces, creo que nada más lo más complicado era lo técnico, ¿no? Tuvimos que mover por el temblor del 2017, por ahí Sí, más o menos, unos días de rodaje, y de ahí se movieron también otras cosas importantes de la filmación de la película, y eso creo que fue como lo más complicado. complicado o rudo a lo que nos pudimos enfrentar. Quizá lo más difícil era precisamente el poder nosotros entender juntos la historia, ¿no? Y saber que de alguna manera esta serie de sucesos o de asesinatos que como son en la vida real, tuvieron una serie de circunstancias excesivamente dolorosas antes de que sucedieran, ¿no? Claro. Una serie de elementos o de pequeñas piedritas que se fueron poniendo una a la otra para que se dieran esos elementos. Quizá esas son las cosas más extrañas o más difíciles a las que en ese momento nos enfrentamos, ¿no? Sobre todo porque de alguna forma poder entender la capacidad de un niño de poder contar o de poder entender una historia difícil o incluso de pesadilla podría parecer difícil, ¿no? Sí, Sin sí, sí. embargo, cuando a un niño le logras explicar muy bien las cosas definidamente o detalladamente, le das toda esa línea de trabajo, de respeto, se empata a lo contrario que sucede en las historias que contamos, ¿no? Hay estabilidad, hay comunicación, hay respeto y sobre todo hay también un trabajo verdaderamente fino y artístico de ellos para poder hacer un personaje que de alguna manera ellos no lo toman tan trágico, sin embargo Sí, es muy trágico, ¿no? sí, claro, porque de alguna forma pueden interiorizarlo, pero no van a vivir las mismas circunstancias que ellos. Pero te pregunto a ti, ¿cómo fue este trabajo de investigación para ti? ¿Qué tanto te llevaste de eso? Y a veces cargamos con todas esas emociones que vivimos a la hora de investigar. Yo te lo digo como abogado, me ha tocado tener algunos casos de materia penal y a veces lidiar con las emociones de los clientes en una situación así es muy complicado. ¿Cómo fue para ti todo esto? Quizá, un tanto como tú lo dices, ¿no? También te casas con las ideas. De alguna manera también te afectan, ¿no? A lo mejor la gran diferencia bueno, con lo que me comentas y con lo nuestro es que quizá de alguna u otra forma yo sabía que era ficción, ¿no? Ok, Que no lo estaba viviendo directamente. Aunque llegué a conocer algunos en la vida real, justamente de los casos que contamos, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Porque sabes que sales y te despegas un poco de sí, esta aborigen de cosas reales, ¿no? Sin embargo, obviamente cuando uno está inmiscuyéndose cuando cuenta cualquier historia, pues obviamente sí te pegan muchas cosas, ¿no? Sí piensas en el, órale, ¿no? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Cómo debió ser esa serie de circunstancias? Y de alguna forma te vuelves un perito, criminólogo, ¿no? sí, Atas cabos de mil formas por muchas cosas porque aprendes a darle lógica a ciertas circunstancias a través del cine. El cine es también constelador, ¿no? El cine es constelación también. Se trabajan emociones de manera incluso más directa o visuales porque una, las actúas, dos, las ves, tres, las experimentas. sí, A lo claro. mejor no de manera directa, pero sí de manera indirecta porque estás viendo el reflejo de la historia. Y no puedes dejar de lado de alguna manera en algún momento levantarte con una pesadilla o con un momento difícil o incluso atraer un cierto momento muy similar al de alguna película o historia que estás viviendo. Porque pues obviamente somos eso, ¿no? O sea, somos realidad, todo lo que pensamos lo construimos, ¿no? Sí, sí, sí. Como lo dicen ahora las leyes de la neurolingüística. Sin embargo, cuando estás contando una historia, pues obviamente sí tratas de dejar de lado lo más posible una historia, porque te llegas a casar tanto que de alguna forma te puedes obsesionar muy fuerte con una historia, incluso casarte con un personaje o incluso ser un personaje. Y eso es gravísimo, porque de alguna manera en la escuela de cine o de actuación te enseñan a quitarte el personaje, ¿no? Sí, Pero no te enseñan a desenamorarte del personaje. Porque por muy rudo que sea, o por muy ruda que sea una historia, si la traes es porque algo traes de eso, ¿no? Y ya lo decía nuestro gran Cuarón, ¿no? Alfonso Cuarón, si no es sincera la historia y no tiene algo de ti, una historia, entonces no estás haciendo cine. Y yo, claro que voy con esa ideología siempre, ¿no? Siempre debe haber el alma de un director o de un artista o de un actor en una película. Si no, no está. Porque claro. entonces estás siendo incoherente con lo que estás Sí, sí, diciendo, sí. ¿no? Sí, 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 y al final de cuentas somos el resultado de las cosas que asimilamos y mimetizamos con nosotros mismos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál han sido tus influencias en el cine? ¿En quién te has inspirado para crear estas historias? Uy, ¿quién no? Fíjate que tengo mucha, no solamente el del cine, yo creo que yo soy hijo del cine y de la televisión. Sí, Nunca podré despegarme, ¿no? De esas partes. A lo mejor hay alguien que te puede decir, no, yo soy todo cine, ¿no?
porque yo nací, crecí en el cine, Sí, ¿no? Luego se ponen bien profundotes. No, yo no, yo soy hijo también de Mariela del Barrio, sí, pero también soy hijo de Jorge Fons, ¿no? De Un Rojo Amanecer, soy también hijo de un Delgadillo con Cantinflas, soy también hijo de Iñárritu con Amores Perros, ¿no? Soy esa combinación rara y extraña de la nueva época de los creadores, ¿no? Soy ese espécimen, como mi nuevo proyecto, ¿no? Se llama Esperpentos, ¿no? Yo soy realmente un esperpento más. Soy esa combinación entre el cine, la televisión, obviamente las historias de telenovela, pero también las historias finas y bien contadas o bien investigadas. Entonces, creo que esa combinación mía a lo mejor es lo que ha hecho que la gente me pele, ¿no? sí, Tome en cuenta mi trabajo, porque a lo mejor es diferente. Siempre la gente me ha dicho, tú tienes un no sé qué, en donde las historias que cuentas son totalmente distintas a lo que vemos. claro. Y de alguna manera creo que sí es verdad, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, obviamente soy gran fan, obviamente, de nuestros tres héroes cineastas actuales, ¿no? Sí, Del Toro, Cuarón y Iñárritu son mis papis, ¿no? Los sí, adoro, me claro. encantan. Pero también me encanta mucho el trabajo de la televisión. Siempre he sido fan también de grandes creadores o de grandes creativos, justo porque también parte de mi vida se creó en la tele, ¿no? Y eso me ha dado esa combinación de poder ser un comercial o alguien, un comercializador de cine a través del conocimiento que adquirí en la televisión y también me ha dado ese conocimiento de poder enfrentarme más rudo a un set de cine en donde todo corre un poquito más lento, ¿no? Entonces, de alguna manera esa parte, ¿no? Y obviamente me encanta el cine hollywoodense, Sí, ¿no? Yo soy gran fan de James Cameron, de Steven Spielberg, de Tarantino, de los grandes cineastas, por supuesto, ¿no? Y veo muchísimo cine. Me gusta muchísimo ver cine. Aparte, no solamente amo el cine, ¿no? Yo soy extremo amante del cortometraje. Todo el tiempo en mi ok. vida, desde que yo tenía 11 años, pensaba y comía, cenaba y desayunaba cortometraje. Y todas mis historias eran pensadas en cortometraje. Por eso tengo más de 40 cortos. Sí, Y de alguna forma también por eso Niños Asesinos está contada en cortos, ¿no? sí, De claro. alguna manera soy el más grande amante, ¿no? Y desarrollador precisamente de esta línea. Sin embargo, si me dijeras quién marcó mucho mi historia en la parte del cine, el cine mexicano es mi más grande pasión. Yo amo el cine mexicano, no podría hablar de otro cine o de otra historia si antes no cito a mi país, si antes no cito a nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Si antes no cito a Escuela de Vagabundos, que son mis películas clave, son las películas que me hicieron formarme desde cero y poder ir creando poco a poco esta vinculación con las historias y con la cinematografía, que es lo que ahorita más adoro en toda mi vida. Sí, claro, porque al final de cuentas somos el resultado de las cosas que nos inspiraron. Pero hablando de inspiración, ¿cómo crees que ha inspirado e impactado en la sociedad tu cinta? Tiene más de 33 millones de reproducciones. Ha sido la segunda película más vista en YouTube mexicana hasta ahora, en 2022, me parece. Ujú. Y creo que tener un impacto así no es nada fácil, pero quiero pensar que es por el buen trabajo que se hizo en la producción. Y quiero que tú me digas cómo fue para ti darte cuenta de que estaba impactando de esta manera en la sociedad. Pues fíjate que ha sido un regalo que yo le llamaría de transición. La verdad, ni siquiera me he dado cuenta. Si te soy muy honesto, ni siquiera he disfrutado de ese proceso. Han sido tantos años, llevo dedicándome tantos años a esto y quizá a lo mejor esperando este momento que ya que lo tengo estoy pensando ya en otras cosas. Sí, claro. No sé si te pasa como ser humano, ¿no? Que ya cuando te llega algo que quieres con Sí, tantas ansias, a lo mejor ya no lo ves con la misma cara o los mismos ojos sí, o con la misma ilusión, ¿no? Creo que me ha pasado mucho este síndrome del emperador, ¿no? Esta parte en donde ya ves tu trabajo totalmente hecho, pero cuando te lo empiezan a decir, quizá ya no lo tomas tan en serio. sí, La primera vez que me dijeron, oye, ya lleva 10 millones de visitas y que me habló esta hermosa plataforma ViX que tanto adoro y que ha llevado también a mis películas a otro nivel y Prime Video que también nos ha ayudado cañón. Yo, la verdad, no supe ni qué decir, ¿no? Ni siquiera hice un balance de los números. Hasta justamente este año empiezo a darme cuenta de lo que significa porque ya la gente me habla para poder preguntarme acerca de la película, para poder hablar de la película. Hace unos meses me llamó una chica justo del Tecnológico del Estado de México para hacer su tesis basada en la película, ok, en niños asesinos. Ya esa fue una de las claves más bonitas de la vida, ¿no? Cuando te dicen ya, esto ya está en otro rollo. sí. De alguna manera ahí es Ya es donde tema de estudio, ¿no? justamente ya me cayó el 20 de que algo nuevo estaba pasando porque todo lo que he hecho siempre ha sucedido en silencio, Pablo. Nunca ha Sí, sido
un boom, a lo mejor, no sé, como algún youtuber, ¿no? Como, a lo mejor como Wendy Guevara, ¿no? Que de la noche a la mañana, Sí, ¡pum! Todo el mundo la conoce, ¿no? claro. Quizá el proceso mío y de mi hermano Armando, que es mi gemelo y mi socio en todo, porque lo hacemos casi todo juntos, nos hemos precisamente que tenido que sorprender poco a poco, ¿no? De alguna manera este proceso ha sido muy mágico porque de alguna forma, de alguna manera ha sido esta línea de lo que la gente llama esfuerzo, Sí, ¿no? Este ir tocando piedra y rascar piedra para poder lograrlo, ¿no? Y de alguna manera creo que ha sido muy lindo porque valoro más mi trabajo, valoro más lo que he hecho y valoro más a la sociedad. Siempre he sido muy fan, digo, no soy la mejor persona del mundo, jamás intentaré serlo, por supuesto. Sin embargo, una de mis mayores preocupaciones siempre es el ser humano. A mí me gusta mucho la vida. Me gusta mucho existir, amo este proceso de existencia, ¿no? Sí, y eso es lo que me ayuda a poder dejar un grano de arena en este planeta. Y sí me gustaría que mis películas por lo menos duraran unos 1000 años arriba, ¿no? Que siga viendo la gente lo que estamos reflejando como sí. sociedad y como seres humanos. Y ahora que tiene tantos millones de visitas, me siento muy congratulado porque de alguna forma es una de las cosas más por valor propio, ¿no? En el que alguna forma o en algún evento del pasado, ya sabes, típico que alguien te dice no eres, ¿no? O no Sí, vales, o no, o nadie, alguien me dijo una vez, ¿no? No van a ver, niños asesinos no la van a ver ni 10 personas, para acabar pronto, ¿no? sí. Y yo me sentí muy triste ese día, ¿no? Sí me sentí bastante agüitado. Y después, ahora que ya vemos esa parte que incluso rebasa los números en relación a muchísimas películas, incluso mexicanas, me da mucha alegría, ¿no? No por el simple hecho de decir les gané, ¿no? Sino por el simple hecho de decir, lo ven, tenía yo razón. La gente quiere ver otra cosa, Claro. quiere ver verdadero cine, quiere Sí, sí, ver sí. otras cosas totalmente distintas, ¿no? Realmente la película de Niños Asesinos en cines no rebasó ni las 100,000 personas, ¿no? Entonces, y alguien justamente de una de las grandes cadenas de cine me dijo, no, no va la película porque nadie va a verla. Esta película nadie la tiene por qué ver. Y de alguna forma, ahora que tenemos tantos millones de visitas, decimos, ¿ves? ¿Cómo sí? Sí, sí, sí. Entonces, de alguna forma, siempre eso es una parte y un mensaje también para la gente de no creas lo que te digan, ¿no? No creas lo que la gente te menciona y no por el hecho de decir, únete a los optimistas, porque nunca has sido de las personas que motivan en falso, ¿no? Sino de decir, cree en la verdad de lo que tú vayas formando, sin que los demás limiten lo que tú eres, porque si te crees que alguien te dice que eres malo y verdaderamente después te tiras en la cama y no vuelves a hacer nada, entonces el que ganó fue la otra persona Claro. porque tú le creíste una falsedad, Sí, ¿no? claro. Entonces, a mí me encanta precisamente poder creer este éxito en relación a que este cine se vea. Y no solo el mío, ¿no? A mí me encanta que hayan otros creadores que surjan que también son exitosos, que también van en el camino y que de alguna forma vamos de la mano, porque obviamente en el cine siempre hay mucha lealtad. Los que hacemos cine, a diferencia a lo mejor de otros medios que son un poquito más huraños, de alguna manera esta industria cinematográfica siempre ha sido como de hermandad, como de compadrazgo, y eso es lo que de alguna forma siempre me ha gustado. Sí, 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 porque, bueno, son procesos diferentes los que se viven en cada medio, ¿no? Pero retomando un poquito lo que decías antes de esto, una vez alguien me dijo que cuando alguien te dijera una crítica o te diera un consejo, no lo tomaras en cuenta si tú no considerabas a esa persona una autoridad. Exactamente, creo que es muy cierto. De alguna forma, es muy cierta esa frase justo que dices, ¿no? Nunca aceptes algo, alguna crítica de alguien que no ha hecho, ni mover el brazo, ¿no? Claro, Y eso es súper importante, claro que sí, porque si alguien no ha logrado a nadie, nada, algo mejor o más honorable que tú, luego entonces es envidia, ¿no? sí, Y claro, no por sí, sí, decir, ay, sí. me tiene envidia, ¿no? Sino por el simple hecho de decir que de alguna forma no hay por qué creerse esa serie de negatividades. Y no te creas, lo entiendo también, ¿eh? Todos somos alguna vez así, envidiosos, mala onda, malhechosos, ¿no? A lo mejor no todos, pero yo digo que el 90% de las personas de alguna forma en algún momento vivimos algo frustrante y nos Sí, sentimos tan mal que queremos atacar al otro. A mí ya hay 2 veces que me ha pasado en la vida, ¿no? Justamente luego después de que terminó Niños Asesinos, su primera etapa de estreno, fue terrible para mí este cerrón de puertas tan fuerte y tan abrumante, ¿no? Y de alguna manera, pues te vas volviendo irascible, te vas volviendo incomprensible, te vas volviendo negativo y también negativo, sí. porque de alguna manera son, como lo que dice la película, ¿no? Somos justamente emociones. Y eso tampoco lo juzgo, ¿no? También de alguna manera, de alguna forma la gente, cuando ve que alguien está logrando un poco de más cosas, pues obviamente se siente
ese no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Sí, Porque obviamente sabemos que cuando estamos parados o estamos varados de alguna forma y no hacemos nada, pues obviamente nos pica el que sí está logrando cosas, ¿no? claro. La gran diferencia es que de pronto no se dan cuenta que lloré 1000 veces para que las cosas funcionaran, ¿no? Que lloré 1000 veces para que me abrieran una puerta, que mandé más de 200 correos electrónicos a más de 40 empresas cinematográficas y otros 200 a otras distribuidoras para que pudieran estrenar Niños Asesinos, ¿no? Y igual la gente eso no lo ve, ¿no? Sí, De alguna forma creen que tu éxito si se hizo de la noche a la mañana y que tú eres un suertudo, ¿no? Y no un sí, sí, plus sí. ultra, y de alguna forma no se dan cuenta que ese proceso para muchos de nosotros, yo no soy favorito de Dios, ¿no? Tampoco, de me surgió el éxito de la noche a la mañana, ni me hice exitoso de ayer a hoy, ¿no? Fue una serie de circunstancias. Por eso creé mi distribuidora, por eso hice nuevas herramientas para poder salir adelante, ¿no? Como muchos. A lo mejor a nosotros nos ha costado un poquito de más trabajo, pero hasta ahorita estamos disfrutando de las mieles. Sí, claro, y dijiste algo importante, que es creaste tu propia distribuidora. Muchas veces pasa que la gente no cree en nuestros proyectos o nuestras ideas y tenemos que ver cómo le ponemos solución nosotros, ¿no? Porque a veces buscamos que alguien más apoye este proyecto que tenemos, pero nadie sale, pues a la cancha por nosotros. Tenemos que ser nosotros y hacerle de todo, ¿no? De De árbitro, de todo. portero, de delantero, de todo. ¿Cómo fue para ti hacer una distribuidora? ¿Y qué proyectos tienen esta distribuidora? Fíjate que fue más bonito todavía, porque de alguna forma te das cuenta que cuando nadie te abre la puerta y que tú tienes las puertas y las llaves de esa propia puerta, Sí, se vuelve bien bonito, ¿no? Porque de alguna manera, ¿sabes qué me ha pasado muy curioso? Que cuando abrimos la distribuidora, ya sabes, como siempre, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Todo mundo en México nos cerró las puertas. sí. Incluso hay un distribuidor que distribuye a la mayoría de los cines independientes en México que yo le caía súper mal. A todo me decía que no, era grosero, me colgaba el teléfono, no me pelaba, me dejaba en visto. Yo traté de ser muy paciente y respetuoso, y un día sí me enojé. Sí, Y le dije hasta lo que no, ¿no? Y la verdad, tampoco me justifico y la verdad son cosas de la vida que pasan, pero uno te digo que se va volviendo así por parte justamente de la, de la, de la solución o de tratar de resolver. Entonces dije, no, no están pelándome en mi país, pues hay que movernos a Latinoamérica, a Estados Unidos, a España, a Rusia, pues ya sabes, ¿no? sí, Se hizo la luz justo cuando le hablamos a Estados Unidos, fue increíble. Justamente hicimos un pacto con 4 de los más importantes distribuidores de Estados Unidos y nos abrieron la puerta al por mayor y sin ningún pero. Entonces dicen que no hay peor cosa y enemigo que un mexicano contra otro mexicano, ¿no? sí. O el síndrome del famoso cangrejo, ¿no? Que de alguna forma es muy real, ¿no? Te quieren poner el pie. Entonces, crear este tipo de herramientas y de oportunidades valen mucho la pena porque te das cuenta que la gente sí cree, ¿no? De alguna forma va a creer en ti, porque obviamente siempre hay quien no está cegado con ese rollo de enfrentarse por cosas absurdas, ¿no? Entonces, la distribuidora fue muy bonita, ya llevamos más de 95 títulos distribuidos entre cortometrajes, series, largometrajes, y ha sido muy bonita la experiencia. Hemos distribuido a más de 18 países con justamente la capacidad de poder ampliar y obviamente todas las plataformas habidas y por haber que ahorita son la panacea, ¿no? Lo más, el non plus ultra. Claro. Son lo que incluso actualmente me está haciendo aún más lo que soy, ¿no? Entonces, que cuando uno no ve las puertas abiertas, tienes que creártelas sí o sí. Por eso yo siempre le digo a los chavos cineastas, no tengan miedo si tú eres el que jalas cables, si tú eres el que editas, si tú eres el que escribe y si tú eres también el que dirige y si tú también editas y colorimetrías todo, o le das Sí, color a la película. No te preocupes. Es más, te vas a hacer más experto, ¿no? claro. Porque a veces le tenemos miedo a ese estigma de querer hacer todo porque decimos, no, el director es la imagen del tipo exitoso con 2 chicas al lado que le traen todo. No, pues en México no es así, papito, ¿no? Sí, En México tienes que hacer y dominar todas las áreas, en primera para que no te vean la cara, en segunda para que resuelvas rápido un proyecto y en tercera para que puedas cumplir tus sueños. Entonces, ahí hay mucho de qué aprender, ¿no? Tenemos muchas cosas que ganar sí, y obviamente poder ser como creativos más aventados. ¿Y sabes qué me fascina? En México hay un chingo de talento. Hay sí, muchísima gente y chavos súper talentosos, más que en otros países. Yo he estudiado en España, he estudiado en Colombia, obviamente en México, he estado en Estados Unidos, produciendo en muchos países. No hay como nuestros chingones mexicanos, de verdad.
es una cosa en la que digo, ¿dónde están? ¿No? Cuando trabajo con otros países es muy bonito, pero el equipo Sí. mexicano es bien talentoso, ¿no? Entonces, eso es súper importante poder aseverar que el talento mexicano es muy creativo y no solamente creativo, muy propositivo. Y yo creo que siempre va a valer la pena, pero hay que apoyarnos entre nosotros. Si no hay apoyo entre nosotros mismos, entonces, ¿quién nos va a decir tú puedes? ¿No? Eso es bien importante. Sí, 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 porque al final de cuentas para poder mandar hay que saber hacer y para saber hacer hay que pasar por muchos procesos, ¿no? Totalmente. Y el hecho de tener la resistencia de poder seguir haciendo, seguir haciendo, seguir haciendo, hasta que llegue la oportunidad, es algo que no todos tienen, pero creo que el mexicano es uno de los que más se caracteriza por tener este tipo de características, ¿no? Claro, De, ¿sabes qué? Me voy a fletar todo lo que necesite hasta poder alcanzar el proyecto o el puesto que yo quiero, ¿no? Que creo que totalmente. es algo que tú hiciste y que tu hermano hicieron para poder alcanzar a hacer estos proyectos. ¿Cómo has visto tu evolución junto con tu hermano desde que empezaron hasta el día de hoy? ¿Crees que ha habido realmente un cambio? Sí, claro, siempre lo hay, ¿no? Siempre ese cambio y evolución que esperas está. No te das cuenta porque de alguna forma siempre estás en ese constante ir y venir y Sí, ese proceso de transición de alguna forma no lo captamos muchas veces, pero siempre hay crecimiento y evolución y de alguna forma te vas haciendo todavía más curtido y más notable, sobre todo porque vas aprendiendo a resolver muchas cosas que de alguna forma a los demás incluso hasta les parece sorprendente, ¿no? sí. De alguna forma, a mí mucha gente me lo ha dicho, oye, ¿cómo le hiciste para aventarte de hacer cortos allá aventarte a hacer largos y ya llevas 4 películas, ¿no? Yo, algunos chavos me dicen que tienen mi edad, que de alguna forma están en su primer corto, y me dice, y tú ya llevas 4, ¿no? Sí, Siempre les he mencionado, es que es justamente también la ansiedad que he traído desde niño, ¿no? Esa capacidad absolutamente terca de poder hacer lo que amo y de poder seguir contando historias, nunca me ha dejado de lado, ¿no? Entonces, eso es bien importante, poder también de alguna forma acreditarte en esa línea y darte cuenta de esa evolución, porque como lo dices, casi no nos damos cuenta justamente, y la evolución no solamente se ve en la parte en cómo te mueves, ¿no? Sino en la parte cómo eres creativo, en la parte en la que propones nuevas cosas, en la que te avientas a más, en la que de alguna forma yo empecé haciendo un cortometraje que me costó 2 pesos, ¿no? sí. Ahora hago películas que justamente rebasan los 20 millones de pesos y sin embargo, aún así siempre dices me falta, ¿no? Siempre creemos que falta algo porque de alguna manera nosotros quisiéramos tener en México los presupuestos de Hollywood, ¿no? Y aún así quizá a lo mejor tampoco me sentiría tranquilo ni a gusto, ¿no? Pero es Sí, parte también del argot de un cineasta. Siempre vamos a estar en ese constante sufrimiento por la parte técnica, por la parte artística y por la parte administrativa. Sobre todo por la administrativa. Es un terror ir pudiendo sostener un proyecto cinematográfico. Sobre todo los que somos también productores ejecutivos en donde te truenan los brazos porque dices, híjole, ya se va a acercar esta parte y no lo tengo, o ya va a pasar esto y no está, o ya va a pasar X cosa y sí, necesito resolverla. sí, La claro. evolución también tiene que ver con esa línea de poder reconocer que estás avanzando y también ir llenándote y empapándote de nuevos conocimientos, actualizarte, porque han salido también nuevas cosas que de alguna forma, si no las ocupas y no las aprovechas y no te emocionas por ellas, entonces tu proceso de evolución quizá en algún momento se pueda ver limitado. Claro, sí, porque las herramientas nos están alcanzando y rebasando muchísimo más de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Pero vuelvo a los orígenes y recuerdo mucho una conversación que tenía Guillermo del Toro en un auditorio y él decía que él, si él hubiera tenido la capacidad de hacer la forma del agua, aunque no tuviera los presupuestos de Hollywood, la hubiera hecho, ¿no? Así Exacto. como hubiera sido, ¿no? Entonces que a veces son las ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Mucha gente se espera a tener todo resuelto para poder empezar y decir, ¿sabes qué? Ya tengo la superproducción, ya tengo el super guión, ya tengo el super director ejecutivo, el productor, todo para poder hacerlo. Y muchas veces se trata más de empezar a hacer y sobre la marcha ir viendo los cambios y poco a poco eso te va a llevar a ser mejor cada vez, ¿no? Y a lo mejor a perderle tanta exigencia a las cosas, pero a volverte mejor porque esa exigencia ya no tiene que ver con las carencias que tienes, sino con lo que ya has logrado, ¿no? Totalmente, porque nunca va a existir el súper, ¿no? Tengo el súper todo. Sí, Sobre todo porque esa parte que mencionas es muy importante. Muchas veces nos pasa a los creadores profesionales que queremos tener todo perfecto, ¿no?
Sí. La persona ideal, el actor ideal, el equipo ideal, y de alguna forma siempre estás esperando como a la novia perfecta, ¿no? Que Sí. de alguna forma te dé besitos, sea cariñosa y no sea tóxica ni histérica, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy similar con el cine. Tienes que ir aprovechando esa parte de poder reencontrarte contigo mismo y de decir, híjole, no tengo esto, pero hay que hacerlo de igual forma. Sí. Nunca vas a tener el momento perfecto, absolutamente perfecto para contar una historia o aventarte a hacer algo nuevo o diferente y que tengas el super presupuestazo, el super set, el super todo, ¿no? Sí. Entonces, nunca va a suceder, por lo menos aquí en México, si no evoluciona el cine a una etapa más pronta y más rápida. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a es lo que hay, ¿no? Sí. En muchas de las ocasiones y aventarte y también a ser creativo para resolver, porque de alguna manera también te obliga a también tener un proceso de creatividad mucho más amplio el no tener lana, ¿no? Claro. Y obvio se va a ver que de alguna forma te faltó, que se ve pocho o que le falta alguna cosa, pero pues ni modo, ¿no? También es parte del proceso. Yo también no siempre juzgo a las partes artísticas o creativas en relación a contar una historia, porque de alguna forma en muchos momentos te ves tan limitado que tienes que hacerlo sí o sí y salir adelante como puedas, ¿no? Sí, claro. Y de alguna manera eso también te enriquece. Ya cuando lo ves dices, si hubiera faltado esto, pero pues bueno, sabes que tienes que ir siempre a más y obviamente buscando oportunidades. Sí, y es justo esto que mencionas, o sea, muchas veces la crítica viene de gente que no sabe cómo se hace un proceso creativo Yo de creo que todo esto. siempre, yo creo que siempre. Las cosas más bonitas las he recibido de los profesionales. Sí. Los comentarios más lindos, más asertivos, más propuestos, más propositivos. Y de alguna manera te das cuenta que la gente cuando no sabe ni qué onda, nada más dicen que tienen, hablan porque tienen hocico, ¿no? Y Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? A veces te dan comentarios que nada tienen que ver incluso con la parte o artística o el mensaje o lo que quisiste decir o vaya, hasta con la parte de lo que te costó, ¿no? De claro. alguna forma. Y obviamente tienes que aprender a lidiar con eso porque tienes que aprender a lidiar con los comentarios bonitos, con los comentarios feos, con los comentarios estúpidos, ¿no? Y de alguna forma te vas curtiendo, te Sí. vas haciendo de estómago duro. Digo, nunca vamos a dejar de lado los creadores la parte de que nos afecten los comentarios, porque siempre dicen, no, te vas haciendo muy rudo, no, vas entendiendo. No mames, ¿no? Nunca te vas a sentir totalmente seguro ni totalmente protegido ante lo que dice o ante lo que comparte la sociedad, nunca. Sí. Entonces, esa parte de lo de que algunos dicen que te vas haciendo y te vas acostumbrando, no es cierto, ¿no? Vas aprendiendo a vivir con ello, Sí. ¿no? Y a lo mejor sorteando uno que otro, ¿no? Comentario, alguna que otra cosa difícil, rellenándote también bonito de los comentarios positivos, pero seamos honestos, la mayoría de las, o sea, te pueden poner 1000 comentarios bien, si tienes 2 mal, le Ajá, pones sí, atención a exacto. los 2 comentarios malos. Sí, Y sí, pues sí. está cabrón, ¿no? Sí, sí, Porque sí. ¿cómo lo aprendes a mediar, ¿no? De alguna forma, Sí. de alguna manera, mi madre una vez me dijo, ¿no? Pero tienes 1000 comentarios buenos y 2 malos, ¿por qué le haces caso a los 2 malos? No, porque es que estos cabrones ya me hicieron, ya me dijeron. Somos así, ¿no? De Sí. alguna manera nunca vamos a estar realmente contentos ni tranquilos con todo, ni lo que vivimos, ni con lo que experimentamos. Entonces, lo aprendes a sortear, es lo que yo hago, ¿no? Sí. Sorteo lo mejor de la vida, me lo quedo, y lo demás lo voy quitando, y si me enojo, y ya valió madres, ¿no? Y si me enojo, contesto y me tranquilizo, y ya después me arrepiento, pero así somos los seres humanos, ¿no? Sí. De alguna manera estamos justamente con esta parte de la interrelación con los otros, tratando obviamente de sobrellevar lo más que se pueda. Sin embargo, yo siempre soy partícipe de no escuchar a la gente como lo dices, que no tienen idea, porque entonces no va a haber un crecimiento y de alguna forma sí hay una línea divisoria entre los que nos hemos preparado con los que no. Yo respeto mucho a todos los creativos, a mucho, ¿no? De alguna forma, incluso a mis alumnos, a los que no conozco, a los que están en esta aventura de querer aventarse a hacer cine. Sin embargo, el camino sí cuenta, Pablo, ¿no? Sí es importante el crear historias, sí es importante. Por eso dice el dicho, ¿no? El viejo lobo de mar, ¿no? No es lo mismo aquel que ya se fletó unos añitos sorteando tiburones al que apenas va a meterse al mar y está queriéndole meter una estocada al tiburón, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo valoro justamente el camino, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, como lo mencionas, jamás le pongo énfasis a alguien que en su vida ha hecho nada. Por lo tanto, no me permite mi ser, de alguna forma, poder mezclarme con esta parte de comentarios o de ideas o de circunstancias, incluso de opiniones, que de alguna forma deconstruyen lo que he construido.
Sí. ¿no? Y de alguna forma, si alguien solamente quiere tirar lo que hiciste o tumbar lo que hiciste en un día cuando a ti te costó 20 años, pues está cabrón. Por supuesto que le vas a pintar, ya sabes, de aquellos, ¿no? Y le vas a decir, ni madres, o sea, tú ahí no te metes. Eso es obvio, porque todos defendemos lo nuestro, ¿no? A todos nos gusta cuidar lo que hemos trabajado con tanto ímpetu. Por lo tanto, siempre me fijo precisamente en lo que hay dentro de la persona, no solo emocionalmente, ¿no? Sino lo que ha construido físicamente, administrativamente, y que también tenga coherencia, ¿no? Sí. De alguna forma, siempre una persona, por ejemplo, que quiera darte un comentario acerca de una película y que lo quiera hacer de manera constructiva, obviamente siempre te va a apoyar en las partes incidentales y en la base, ¿no? Y de alguna manera eso también lo enriquece. Y eso también, obviamente, creo que forma parte de toda la línea de trabajo y de exposición, sobre todo cuando se crea una película, porque una película siempre tiene un chingo de vertientes, ¿no? O sea, puede tener millones de opiniones. Apenas vi yo La Sociedad de la Nieve, ¿no? Ajá. Que a miles y millones de personas les gustó. A mí me fascinó, Sí. me volvió loco y dije, obviamente, como cineasta, dije, ay, a todo el mundo le va a gustar, va a haber excelentes opiniones. Sí. De pronto me llamó mucho la atención porque había un video muy recurrente en TikTok que decía, una chica está en contra de La Sociedad de la Nieve porque no salen mujeres, ¿no? Porque no hay una sobreviviente mujer y ella dice que no está buena la película y que es un asco porque no sobrevivió una mujer y es una película machista, ¿no? Yo dije, wow, para todo hay, ¿no? Sí. Justamente en esa vertiente es este comentario un poquito más basado a un ejemplo, ¿no? Tácito. Porque a mí me fascinó La Sociedad de la Nieve, ¿no? O incluso otro comentario con una de las películas que más amo, que es La vida es bella, ¿no? Una persona escribía también muy obsesiva en las redes sociales, es que no es una película apta para ningún público, porque no es una película que esté hecha con pasión ni tampoco tiene creatividad, porque se mofan y hacen morbo de la guerra. Y yo traté también como creativo de ponerme en los zapatos de la persona, ¿no? A veces es un poco imposible porque el comentario es un poco subversivo, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que es importante saber que esta vertiente de comentarios y de opiniones a lo mejor es lo que nos hace ser diversos en este mundo, ¿no? Sí. Dicen que por ahí no hay monedita que le caiga bien a todos, ¿no? Y de alguna manera es así, ¿no? Hay obras magistrales que para alguien pueden ser un asco, ¿no? Y para alguien pueden ser un tesoro totalmente y que le haya cambiado totalmente la vida. Y Sí. el cine así es, ¿no? Cumple esas Claro. necesidades. Entonces, eso es justamente la parte de lo que aporta el séptimo arte. Sí, y es que los comentarios hay que tomarlos de quien venga, pero a veces es muy curioso el fenómeno social que se da en el cine, ¿no? Hay películas que son destrozadas por la crítica y amadas por la audiencia, y hay Total. películas que son amadas por la crítica y odiadas por la audiencia, ¿no? Eso es muy Entonces, paradójico, ¿cuál ¿no? es el justo medio a veces, no? Sí, fíjate que eso que dices es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera este abanico de posibilidades hace que de alguna forma el cine vaya también hacia otro lado, se Sí. vaya construyendo y evolucionando hacia otra cosa. Ahora las plataformas, con la vertiente también entre cine y plataformas, ha dado esta posibilidad, ¿no? De que a lo mejor un crítico destruye una película y a la gente le fascine, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, la crítica destruyó ¿Dónde están las rubias?, ¿no? Y a mí Sí. me fascina la película, ¿no? Justo iba a hacer esa referencia. Sí, fíjate, ahí está. A Sí, mí me sí, sí. enloquece, no solo me enloquece, me pone de buenas, me hace sentir bien, me transmite otro universo. Son cosas distintas y son géneros distintos, Claro. ¿no? Entonces la gente puede también tomar el partido de lo que necesite y de lo que quiera, porque de alguna forma ahora ya no hay que te pongan obligatoriamente una película y a fuerza digan que te gusta y te debe gustar. Sí. Eso es lo que da ahora la posibilidad del streaming, ¿no? Sí. De la gran cantidad de plataformas y de nuevas experiencias sensitivas que aportan las nuevas plataformas, ¿no? Entonces creo que también eso ha sido como muy partícipe de mis películas, que ha podido la gente descubrirlas por sí mismos. Sí. Ahorita yo creo que ya un poquito más a través de la recomendación, ¿no? Pero antes así empezó, ¿no? De la nada, ¿no? Nadie la ubicaba, nadie la conocía y de alguna forma se va colocando de boca en boca por esta línea de vela, va a velar de esto, o va a pasar esto, o va a suceder esto, o está hablando de cierto tema. Y de alguna manera es muy enriquecedor. A mí me escribió una señora muy linda ya hace como un año, que me escribió, me dejaste atónita, lloré, lloré y lloré. Y a mí me pareció muy bonito ese comentario porque de alguna manera me puso un poquito de su historia acerca de que su papi había desaparecido de la nada y de alguna forma después se dieron cuenta que tenía como en la película una familia nueva y diferente
y que ella siempre creció con esta sensación de tristeza y de agonía por la falta del papá, ¿no? Entonces a mí me pareció muy bella esta parte porque me dijo, en algún momento también pensé no solamente quitarle la vida, sino quitarle la vida a mi marido y a mis hijos. Y a mí me dejó sorprendidísimo, Pablo, porque no te esperas ese tipo de cosas de la gente, ¿no? A Sí. veces dejas la película, le das la oportunidad de ser vista, pero jamás te esperas que ese vínculo o esa conexión te toque de una manera más directa, ¿no? Y que a partir de eso te diga no solamente su opinión, sino su experiencia. Y eso me enriquece mucho porque obviamente es lo que busqué siempre desde que yo me decidí a dedicarme al cine. Mi idea de dedicarme al cine no solamente fue para poder ser famoso, contar historias. De hecho, a mí la fama ya ni me importa, ¿no? Lo que me ha gustado siempre desde que era niño es poder decir algo más a partir de lo que una mente habla, ¿no? O de lo que un corazón dice. Y esto también de poder visualizar y de poder ver, no sé, en el cine, una pareja besándose, una pareja peleándose, una pareja huyendo, una persona saliendo de sus problemas y que la gente lo vea y de alguna forma conecte de una manera directa o indirecta, siempre me ha emocionado muchísimo. Yo amo siempre, en cualquier exhibición que voy, ya sea de mis películas o de películas de otros, quedarme y sentir o escuchar la reacción del Sí. público, ¿no? Y eso es súper exquisito, ¿no? Cuando se ríen, cuando se enojan, cuando lloran, cuando mientan la Mauser, cuando de alguna forma, ¿no? Me tocó en Niños Asesinos allá en una exhibición en un cine muy grande de Toluca. Me tocó escuchar salir a una mamá diciendo, pinche película, me dejó de la chingada, yo no voy a poder dormir en 3 días, ¿no? Y eso al principio dije, órale, ¿no? Qué loco está esto. Sin embargo, yo no estaba entendiendo lo fuerte que estaba haciendo la película para ella, Sí. porque se esperó hasta que terminó, porque todavía le pregunta al niño, ¿y por qué no te saliste antes y me dejaste a mí terminar de verla? Pues no, porque había que ver cómo terminaban los personajes. Para mí era muy importante ver si lo mataba o no lo mataba. Y a mí se me hizo muy curioso, ¿no? Porque de Sí. alguna forma, escuchar a la gente cuando dice algo de la gente, pues no te importa a lo mejor tanto, ¿no? O no le das cierta Sí. importancia. Pero escuchar cuando hablan de ti o de algo tuyo, es como cuando escucha a algún papá hablar a alguien de su hijo, ¿no? Sí, sí, Es sí. muy chistoso porque le pones mucho énfasis tratando de saber o de estudiar o analizar si estuvo bien, si estuvo mal, si la cagaste, si no la cagaste, ¿no? Entonces, no sé si les pase a otros directores, pero por lo menos a mí sí, yo soy muy apasionado de mi gente, de lo mío. Y recibir ese comentario me dio mucha curiosidad. Ya después lo conté como anécdota. Sí. Y obviamente justamente un periodista me dijo, es que no te dabas cuenta que se estaba proyectando o autoproyectando de lo que ella misma quería sentir, Sí, exacto. ¿no? Y yo dije, claro, también es importante eso. Y ya después dijo, me río y cuento la anécdota de una manera pues muy graciosa, porque es muy bonito cuando de alguna forma puedes escuchar algún tipo de desarrollo, de conexión o de opinión del público, pero sin saber que tú eres el creador, ¿no? Eso es muy Sí, bonito, sí, ¿no? sí. Porque se hace más puro, se hace más emocionante y más honesto la introyección o la exposición o lo que está comentando una persona, pues porque no te conocen, ¿no? No saben quién eres. Sí, claro. Y eso que sales en la película. Sí, y aún así, justo, aún así, aunque salgo ahí, la gente de alguna forma no relaciona de alguna manera la parte una, de que soy el director, ¿no? Sí. Y dos, que pueda estar vinculado con esa parte, ¿no? Sí. Y sobre todo porque, bueno, ya ves que la fotografía o la imagen de una película siempre cambia ciertamente a las personas, ¿no? Sí. Por ejemplo, al actor que hace justamente a Mariano en la última historia de Niños Asesinos, siempre le decían, yo pensé que tenías 13 o 14 años, porque pinta muy, muy grande, Sí. Mariano, que hace bueno, Cassiani, que hace a Mariano, pinta grande en pantalla, pero en realidad lo veían y era chiquito, Sí. una ternurita, ¿no? Porque es justo cuando actuó la película tenía 9 años. Entonces imagínate cómo puede impactar visualmente una imagen en fotografía, en luz, en desarrollo o incluso hasta en el léxico de los diálogos de un guión Sí. que pueden asemejar que una persona es mayor o distinta a lo que Sí. es, ¿no? Entonces a mí se me hacía siempre curioso porque siempre se lo decían, siempre. Y eso me parecía muy chistoso. Sí, claro, es que también tiene que ver mucho con la construcción del personaje, ¿no? Cómo construyes un personaje y al final de cuentas la personalidad que tiene puede distar mucho de la persona que tú eres en la vida real y la interpretación que le des
puede ser exquisita para transformarte en otra persona. Totalmente, fíjate que en las otras películas de otros creadores me pasaba mucho, ¿no? Incluso con Amores Perros, ¿no? En el Sí, personaje que hace precisamente al que recoge cosas o al vagabundo, si lo sí, llamamos al retenedor. de alguna forma, cuando lo ves precisamente fuera del personaje es totalmente abrumante la diferencia, ¿no? Sí, Y a mí me pareció un trabajo exquisito, ¿no? De por sí amo esa película y todos sus personajes, ¿no? sí, Sin embargo, ese personaje me marcó mucho porque justamente es la vertiente de un trabajo exquisito, ¿no? En el que esa interpretación e incluso caracterización te pueden llevar a otro universo, ¿no? Y eso es justamente lo que hace la magia del cine. claro. Y hablando de la magia del cine y de los proyectos que tienes, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue dentro de tu evolución como director? ¿Qué proyectos tienes en puerta? Pues mira, viene Esperpentos, viene una historia muy linda que vamos a hacer peliserie, va a ser una película y serie al mismo tiempo, en donde vamos a contar un conflicto principal de personajes en una película y vamos a hablar de las historias particulares en una serie que Ok, habla precisamente de todas las minorías, de toda esta gente que en algún momento hemos sido rechazados o hemos sido relegados o discriminados por ciertas pensamientos, capacidades, incluso elecciones o pensamientos, incluso más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Esta película viene muy construida de una manera diferente para poder también, como lo mencionas, que haya una evolución. También deseo evolucionar también mucho en la parte visual, en la parte artística. Voy a por primera vez a despegarme de la televisión al 100%. Entonces va a ser mi primer atrevimiento a tocar el cine en su pureza. Siempre traté de respetar muchas cosas televisivas porque a mí me marcó mucho La telaraña, La hora marcada, esta combinación de historias muy buenas y finas que fueron muy combinadas con el cine. Siempre me agradó mucho esa línea de acción. Esperpentos, ya un poquito lo dejé ver en Juniors. Sin embargo, en Esperpentos se va a ir totalmente cargada la parte del lenguaje absolutamente cinematográfico. Creo que va a ser una aventura nueva y diferente, sobre todo porque van a ser personajes que vamos a hablar precisamente desde el punto de vista de ellos, como en el lenguaje cinematográfico, el point of view, ¿no? Justo desde el punto de vista de cámara, desde los emplazamientos, desde los enroques de cámara, desde la diversificación del personaje, para contar algo nuevo, algo ideal, que de alguna forma sea un lenguaje para la comunidad de las personas con capacidades diferentes, para la comunidad con personas con obviamente con una inteligencia mucho mayor a la que estamos acostumbrados, para las personas de la comunidad LGBT más y obviamente todas estas personas que de alguna manera desean que sus historias sean vistas y de alguna forma nunca han sido retratadas como debieron ser, ¿no? Casi siempre tratamos de verlas con este punto de, ay, pobrecito, ¿no? sí, O de, ay, apóyenlo, o de, ay, pasó esto, no siente, ¿no? De alguna forma vamos a contar de todas estas personas lo bueno, lo malo y lo peor, pero de alguna forma distinta que tiene que ver con poder acercarnos, ayudar a la humanidad a pasar a su siguiente nivel de evolución. Ojalá lo podamos lograr, sé que ha sido un camino difícil, esta peliserie va también a ser un poquito atrevida, le vamos a meter muchas cosas muy buenas, va Libertad Palomo, va Carmen Campuzano, va Lucero Lander, que ha sido mi musa en casi todas mis películas, esto va un elencazo también maravilloso de actores juveniles también, va a estar también el hijo de Nicola Porcela, que va a hacer su primer película, después de que salió Nicola de La Casa de los Famosos. Su hijo trae muchas ganas de poder actuar y es muy talentoso. Y vamos a hacer una aventura que creo que también va a marcar también un antes y un después. Y esperamos también podamos llegar no solo a 30 y tantas millones de personas, ¿no? Sino muchas más y la vida sí. y ojalá el público nos den esa oportunidad. Pues sí, gracias Ricardo por Gracias, participar. Pablo. Parece muy interesante el siguiente proyecto. Creo que es importante visibilizar muchas situaciones porque muchas veces se queda en la lástima, muchas veces se Sí, queda en el hombre. desentendimiento de las personas y de sus situaciones en particulares y somos más complejos que eso, ¿no? Mucho más. Entonces, creo que sí es importante tener a alguien que esté haciendo un trabajo diferente. Estamos llenos de producciones vacías, estamos llenos de producciones comerciales que no le están sumando nada a la sociedad ni al debate público. Entonces, creo Sí, que esta parte de que hagas proyectos así, pues es una oportunidad para los demás para reflexionar. Y a veces no, como lo decías, con Niños Asesinos pasaron muchos años de madurez del proyecto como del público para poder entenderlo. Y a veces ver cómo madura tu proyecto posterior a su realización es parte de, ¿no? Puede llegar a ser frustrante en ocasiones, pero también sí.
es enriquecedor en su momento cuando ya lo ves con retrospectiva, ¿no? Claro, sobre todo porque el enriquecimiento, como tú lo dices, cuando va madurando, precisamente es cuando la gente ya alcanzó ese nivel de entendimiento. Sí. Y que de alguna manera, cuando a mí me dijeron es que tus historias siempre se adelantan a su época, yo decía, bueno, pues que estoy loco, ¿no? O tendré que modificarme o subirme a una cápsula del tiempo y tratar de que la gente lo entienda. No, yo creo que ese proceso precisamente ha ido caminando conforme Sí. se va haciendo. Igual manera, quizá a lo mejor también muchas de las cosas de las que vamos a hablar en Esperpentos, quizá la época actual, es decir, este 2024 y 2025, quizá les cueste un poco de trabajo entender 2 que 3 temas por ahí que vamos a mover. Sin embargo, es precisamente lo que hemos hecho con las que ahorita actualmente me han llevado a ese éxito y creo que también le voy a dar esa madurez necesaria. Sin embargo, tengo la necesidad de poder disfrutar más este proyecto. Con el anterior me desviví mucho porque las cosas sucedieran, me desviví mucho por hacer que muchas cosas pasaran que no pasaron. Sin embargo, ahora tengo las ganas de poder disfrutar, de poder sentir la cámara, de poder volverme a enamorar del lente, volverme a enamorar de la estructura, de la cámara, de las luces. Cuando te preocupas tanto en un set por algo, dejas de vivir esa pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Yo soy muy fanático hasta de la estructura de un micrófono, ¿no? Me gusta Ujú. verlo, me gusta sentir la parte de lo que es los elementos técnicos de una película, no solo lo visual. Entonces, siempre que estoy en mi set, toco las luces, la cámara, ¿no? Soy muy tentón en esa parte y me gusta mucho. En el anterior proyecto no lo pude hacer, ¿no? No me di tanto esa oportunidad. En este siguiente quiero justamente volver a darme ese tiempo de poder volver a sentir el cine en su esplendor y también dejar, como lo mencionas, ¿no? Que la misma historia hable por sí sola, ¿no? Entonces, de alguna manera, va a ser ciertamente escandalosa también, bastante Ujú. polémica, y no por el hecho de lo que estamos aventándonos a contar, sino porque también vale la pena hablar de la verdad, ¿no? Justamente como en Niños Asesinos, si no dices, él lo mató y pasó esto, y lo mató porque sintió esto y esto y esto, entonces nunca va a haber una sanación. Claro. Eso es a lo mejor lo que le costó en su momento entender a la gente de Niños Asesinos, ¿no? Que la parte de un asesinato no tiene que ver con la parte de decir, ya es un asesino y ya, ¿no? Sí. Sino hay una serie de cosas por detrás. Igualmente con Esperpentos, ¿no? No quiero que la gente diga, ay, tiene TDA, ¿no? Y ya por eso lo vamos a etiquetar y ya por eso lo vamos a juzgar y a endemoniar con todas nuestras etiquetas sociales, ¿no? Vamos a ver un personaje que no solamente siente, que no solamente se atreve, sino que también tiene la capacidad de ser rudo y hasta de ser maldito. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Pues gracias por Gracias a ti, Pablo. participar. Estoy muy ansioso de ver tus siguientes proyectos. Gracias. Realmente eres una persona que tiene mucho que aportar a la sociedad en una buena conversación. Y pues nada, me llevo una grata sorpresa de esta entrevista. No nos conocíamos, es la primera vez que nos vemos. Así Y la es. verdad me siento muy cómodo platicando contigo. Sigan sus proyectos, vean sus películas. ¿En qué plataformas podemos ver todas tus películas? Claro que sí, pueden verlas pues ya casi en todas. Pueden ver mis películas desde Prime Video, pasando por ViX, Tubi, Roku, Filmin Latino, ahora que se va a transformar en nuestro cine MX. Y bueno, las plataformas nuevas que lleguen y que existan o que hayan por haber, también estaremos obviamente ahí y obviamente teniendo la oportunidad de poder compartir con nuestro amado público. Pues gracias Ricardo de nuevo y sería todo. No olviden suscribirse, darle like y comentar cuál es su película favorita de Ricardo. Gracias. Hasta luego.